Eh, Quiero señalar que el colega Juan Casassur no es dirigente del Colegio de Profesores, pero va a haber mucha coincidencia en lo que voy a exponer yo con lo que ha expuesto él. Seguramente porque tenemos una visión compartida sobre la educación en muchos aspectos. Bueno, primero quiero partir señalando respecto a al tema de la participación en todo este proceso de elaboración de la estrategia para la educación pública. Quiero señalar que nosotros tenemos una opinión crítica respecto a ese proceso de participación, fundamentalmente porque se reitera un mecanismo de consulta y participación que lo pondría entre comillas, en donde no se establecen espacios reales, sino que se hace una suerte de apariencia de participación. Porque el mecanismo adoptado, y nosotros fuimos partícipes de él, no recoge adecuadamente la voz de los actores y finalmente en la etapa donde se consolidan y se sintetizan los supuestos insumos recogidos desde la participación, esa amplia de miles que se cita, no se recoge eso adecuadamente. Y nosotros tenemos la experiencia concreta nuestra, que participamos una mañana completa, no, 2 mañanas completas, con gran parte de los dirigentes, con dirigentes venidos de regiones a los que invitamos, con profesionales nuestros, y tuvimos una participación muy seria, muy comprometida, y sin embargo después prácticamente no se recogió nada de lo que planteamos. Después leemos el documento que se nos entregó como la estrategia final y prácticamente no hay nada recogido. Por lo tanto, yo quiero decir que nosotros no autorizamos a que se utilice nuestro nombre como partícipes de la elaboración de esta estrategia. Lo digo aquí en esta instancia formal. Porque ese supuesto proceso participativo finalmente no fue tal. Por lo tanto, solicitamos que nuestro nombre no esté incorporado, porque muchas veces se dice, y ha ocurrido en diferentes situaciones, por ejemplo, sobre la reforma curricular, se ha argumentado que nosotros como Colegio de Profesores participamos de eso. Claro, participamos, fuimos, dimos nuestra opinión no fue considerada, pero después sí se dice, ustedes participaron, ¿por qué ahora critican, por qué ahora cuestionan? En esta elaboración de la estrategia no autorizamos que se entregue nuestro nombre, que se ponga nuestro nombre como partícipes de esa elaboración. Y nos llama la atención que en la instancia final, cuando se definían ya las metas estratégicas de la Estrategia Nacional de Educación Pública, ha participado el BID, que es una institución externa al país, y finalmente su opinión ha tenido más peso que la que tenemos los actores. Una institución extranjera ha tenido más peso en la elaboración de esta estrategia que la que tuvimos los propios actores que fuimos partícipes de esto, y eso no nos parece correcto y no nos deja conformes. Dicho eso, vamos al análisis del documento. Sobre el objetivo estratégico número 1, que dice diseñar, implementar, evaluar y mejorar la puesta en marcha e inicio del funcionamiento del nuevo sistema de educación pública, nosotros creemos que constituye una definición de los mecanismos de gestión, pero no se refiere a ningún contenido. Coincidimos en la crítica que hizo acá el profesor Casassur. Por ejemplo, que se señale la idoneidad profesional de los equipos en función de lineamientos educativos pedagógicos declarados. Eso falta, por ejemplo. Eso es esencial en la fase de instalación. No basta con objetivos instrumentales o con definiciones instrumentales. La misma situación apreciamos respecto al traspaso de los servicios locales de educación, que más allá de las tareas administrativas, a nuestro entender debería definir los conceptos de gobernanza local y criterios básicos para la dotación de personal, entre otros. Sobre las metas, a nosotros nos parece que falta una meta obvia que a nuestro entender deberá tener cualquier estrategia de educación pública, que es la ampliación de la cobertura. Esa meta no está, curiosamente. Y nosotros creemos que lo mínimo que deberá tener como meta una estrategia de este tipo es llevar en un periodo de 8 años a lo menos a la matrícula de un 50% en las escuelas y colegios públicos del país. Sobre las líneas de acción, a nosotros nos parece que son tareas más que líneas de acción, las que están señaladas en el documento.
no tienen contenido ni orientaciones sobre el sentido de las acciones o respecto de los desafíos educativos. Sobre la reinstalación de los primeros servicios, la planificación de la implementación de los primeros servicios, apreciamos esa carencia. Sobre la implementación para un correcto inicio del servicio educativo, expresar el concepto amplio de calidad planteado en la ley e interpretado de acuerdo a las características de los contextos en que se insertan los servicios locales de educación. Más adelante voy a enfatizar sobre esto, porque nos parece que eso también es un problema, que hay una desconexión entre esos objetivos amplios con los que podríamos coincidir, sobre esa definición amplia sobre la cual podríamos coincidir sobre lo que es calidad de la educación, pero que después no se ve reflejado en lo que tiene que ver con la implementación misma de los objetivos que se señalen y las metas que se ponen como para la implementación misma de la estrategia. Definir qué aspectos de la gestión pedagógica se pretende planificar. Intencionar una pedagogía inclusiva y contextualizada. Todo eso lo apreciamos como carencias. Sobre la gobernanza, apreciamos que se limita al funcionamiento de las instancias formales y nosotros creemos que una estrategia nacional de educación pública deberá expresar una voluntad de participación más amplia como mecanismo de consulta y elaboración realmente participativa y no como lo que señalé al inicio, que son meras formalidades de participación. El acompañamiento al primer año escolar no tiene focos definidos en lo que se señala en el documento como condiciones iniciales. En cuanto al seguimiento, evaluación y mejora de la instalación, que entendemos, o se refiere específicamente a la instalación de los nuevos servicios locales, no se establece la necesidad de determinar causas para las actividades atrasadas. Solo se señala que se debe constatar cuando están atrasados, pero no se señala en el documento, y creemos que es una carencia importante de la estrategia, la identificación de las causas. ¿Por qué se originan esos atrasos? Que en el caso de los primeros servicios fueron dramáticos y hasta hoy tiene consecuencias. No se establece la información crítica y los criterios que definen el acompañamiento a esa evaluación intermedia que contempla la ley en el 2021. Sobre el objetivo estratégico número 2, fortalecer a los establecimientos educacionales municipales y sostenedores previo al traspaso, no se contempla la realización de un diagnóstico acabado. Solo en infraestructura y finanzas hay un mayor detalle, de tal modo que sea posible determinar la magnitud y complejidad de los problemas y también las fortalezas de arrastre de los establecimientos municipales. Respecto al involucramiento de los actores, se plantean instancias y mecanismos de mera información y difusión. Y nosotros seguimos cuestionando esto que yo aprecié y hice el punto al inicio de mi intervención, que fue respecto a la elaboración de esta estrategia. Posteriormente, lo que en la implementación de la estrategia se sigue apreciando el mismo concepto de participación, que es una cosa meramente informativa. De hecho, cuando la crítica que ya hemos recogido de los servicios locales que vienen, que son los que empiezan a implementarse o se traspasan en enero del 2020, la gente va a estas instancias de participación y es una participación pasiva solo de escuchar básicamente lo que se constata en esas instancias supuestas. No se contempla un proceso efectivamente participativo. Sobre el objetivo estratégico número 3, desarrollar mejores sostenedores para Chile, la redacción del objetivo da cuenta de una mirada sesgada y que elude la responsabilidad del Estado por cuanto pone el foco únicamente en la escuela y en la institucionalidad local, perdiendo la mirada sistémica y de paso eludiendo la responsabilidad que le cabe a las autoridades superiores. Algo que constatamos en Chile en los últimos años. Los únicos responsables de los malos resultados son las escuelas y las propias comunidades, pero no existe diagnósticos que responsabilicen a las instancias superiores, que son las que diseñan las políticas, que son las que tienen que gestionar la implementación del sistema, los que tienen muy importantes responsabilidades, pero siempre se elude. Y en esta estrategia también se aprecia aquello. Este problema se confirma con la lógica del sistema de evaluación de los aprendizajes, en que los únicos responsables son los establecimientos y las autoridades locales, y no las instancias superiores del sistema educativo. Sobre el rol pedagógico de los sostenedores, la estrategia sostiene que para este se debe centrar en el logro de los aprendizajes,
Sin embargo, se infiere que se refiere a la reduccionista concepción estandarizada de los aprendizajes. Y esto constituye una contradicción evidente con la idea de calidad integral sostenida en el documento. Al poner el foco en el, comillas, aula y, comillas, los aprendizajes, se vulnera el principio de la multidimensionalidad e integralidad formativa que está establecida en la Ley General de Educación y que se incluye de manera declarativa en el documento de Estrategia Nacional de Educación Pública. Se entiende este punto. En Chile hemos entendido que los aprendizajes son igual a resultados en las pruebas estandarizadas. Y esto sigue a la base presente en este documento como el elemento central de lo que se va a entender por aprendizajes. Sobre el desempeño de establecimiento, una estrategia de educación pública, por el carácter de integralidad e inclusividad que la rige, no debe poner el foco en imponer metas cuantitativas asociadas a categorización de escuelas. La inclusión y la complejidad de los contextos socioculturales hace inviable imponer un enfoque de estandarización y una racionalidad cuantitativa presente en la categorización por resultados en pruebas estandarizadas. Nosotros creemos que ahí hay una contradicción muy fuerte entre lo declarativo de ese concepto de calidad integral, entre la función que tiene que tener la educación pública, que tiene que ver básicamente con la inclusividad y con asumir la complejidad de los contextos socioculturales en que trabaja, con mediciones estandarizadas que reducen absolutamente aquello. Las mediciones estandarizadas reducen la necesaria contextualización sociocultural y reducen la necesaria integralidad que debieran ser propios y deben ser objetivos fundamentales y finalidades fundamentales de la educación pública. Por su parte, las metas en general que forman parte de esta estrategia y de este objetivo específicamente hacen referencia solo al cumplimiento de convenios e indicadores de rendimiento y no a la multidimensionalidad de los procesos involucrados en la labor de las instancias directivas. Se requiere establecer, por tanto, una descripción de los procesos necesarios para alcanzar los objetivos y que den cuenta del enfoque de educación integral, la profesionalización docente y el conjunto de principios establecidos en esta ley. Sobre el objetivo estratégico número 4, mejorar el logro de los aprendizajes integrales de las y los estudiantes en el currículum nacional, insistimos en que se debe poner el foco en la integralidad de la formación. Nuevamente se pone el foco en los estándares de aprendizaje y no en las dimensiones integrales de la formación. Se debe considerar la complejidad de los contextos que están insertos en los establecimientos, los fenómenos ligados a sus necesidades educativas especiales, la frecuencia de las problemáticas socioemocionales y motivacionales, etc. Es indispensable, por eso está ahí con negrita y subrayado, que el logro de los aprendizajes de acuerdo con el currículum nacional se aleje de las lógicas de cobertura e implementación, que tienden a enfatizar la transmisión de contenidos por sobre la interpretación curricular. Esto es muy importante, cuando los objetivos centrales son sobre cobertura e implementación del currículum predefinido, finalmente todo lo que tiene que ver con apropiación del currículum a la contextualización propia de cada realidad escolar queda totalmente de lado, totalmente de lado. Y finalmente lo que importa es la cobertura, porque se debe cumplir con esa meta. Y eso le quita el necesario contexto, pero además le quita profundidad. Sobre el objetivo estratégico número 5, promover mecanismos de participación, trabajo colaborativo y en red. Es indispensable declarar de manera explícita que la participación en los distintos niveles del sistema sea deliberativa y comunitaria en todos los ámbitos de la gestión escolar y que cuente con mecanismos de decisión democráticos en todas las temáticas relevantes. Bueno, las redes de trabajo, estoy apurándome por el tiempo que me miran aquí, la presidenta me mira con cara de... Me mira feo. Respecto a la red de trabajo, resulta clave para esta estrategia que se constituyan equipos de trabajo docente por áreas y niveles. Sigo. El objetivo estratégico número 6, asegurar la sostenibilidad, articulación y adecuación de la oferta de educación pública. La palabra oferta nos resulta molesta, pero es la que se usa. La necesidad de contar con establecimientos públicos, con recursos e infraestructura adecuada a la necesidad educativa y la dignidad de las personas debe contar con un compromiso expresado en un plazo concreto y en su total cobertura, porque queda solamente declamado. Pero a diferencia de otros donde son muy cuantitativos, en este, que requeriría que fuera cuantitativo y que fuera con fechas precisas, no lo es. Es indispensable que la educación pública cuente con un plan de expansión de su matrícula que sea sustantivo y que defina una meta de aumento significativo de cobertura en los próximos 8 años. Nosotros proponemos una meta de
el 50% de cobertura escolar, de cobertura del sistema escolar, de matrícula, para la educación pública. Bueno, voy a saltarme. Cambiar el paradigma educativo de modelo estandarizado. Creemos que es indispensable establecer una escuela democrática, profesional y especializada. Partimos de la premisa que la escuela es una sociedad en miniatura, por lo tanto la construcción de una sociedad democrática implica una escuela democrática. Y eso no lo apreciamos en el documento. Sistema educativo con orientación de valores públicos, con garantía de derechos infantos juveniles en todas las dimensiones y ámbitos del desarrollo. Aprendizajes holísticos, con foco en las transversalidades a las que se refería el profesor Casasus, y con un enfoque de integralidad, interculturalidad, ciudadanía, derecho humano, convivencia, género, etcétera. Todo aquello que no es medido y que por lo tanto efectivamente tiene una importancia cero al final del día. Políticas de intervención para los 18 establecimientos catalogados como insuficientes. A nuestro entender, ningún colegio sobra. Y recordar esta finalidad de la educación que está establecida en la Ley General de Educación y que señala: la educación es el proceso de aprendizaje permanente que abarca las distintas etapas de la vida de las personas y que tiene como finalidad alcanzar su desarrollo espiritual, ético, moral, afectivo, intelectual, artístico y físico, mediante la transmisión y el cultivo de valores, conocimientos y destrezas. Se enmarca en el respeto y valoración de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, de la diversidad multicultural y de la paz, y de nuestra identidad nacional, capacitando a las personas para conducir su vida en forma plena, para convivir y participar en forma responsable, tolerante, solidaria, democrática y activa en la comunidad, y para trabajar y contribuir al desarrollo del país. Nosotros adherimos absolutamente a esa definición. El problema es que, como ha ocurrido con la propia Ley General de Educación en sus articulados instrumentales que vienen a posterior de estas definiciones generales, como ocurre con la propia Ley de Nueva Educación Pública y como ocurre con esta Estrategia Nacional de Educación Pública, eso solamente queda declamado, pero posteriormente queda totalmente invisibilizado en los objetivos operacionales, en los planes, en las estrategias y en los indicadores. Eso, muchas gracias.